Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy estaremos hablando de baloncesto con un integrante de aquel histórico equipo de 1972, Juegos Olímpicos de Múnich. Ya comenzamos. En Glorias Deportivas, la bienvenida para Juan Carlos Domecq. Un gusto que nos acompañe, bienvenido a nuestro espacio. Bueno, de Santiago de Cuba, dijimos que hablamos de baloncesto, pero tengo entendido que usted antes del baloncesto pasó por la natación, pasó por el béisbol, entre otros deportes. En ese tiempo y a esa edad también se participaba en muchos deportes a la vez, hasta que uno después definía en el deporte que iba a quedarse. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? 63, 64. Ya, ¿y cómo llega el baloncesto entonces? Llegó al baloncesto a partir de los juegos. Antes se jugaba mucho entre las escuelas. Allá en Santiago estaba la Los Ríos y la 26 de julio, que tenía mucha rivalidad. Entonces se visitaba una escuela y la otra escuela la visitaba. Se visitaban así en esa forma y ahí se desarrollaban los torneos. ¿Quién lo enamora para ir al baloncesto? ¿Quién le dice, venga acá que ahora usted juega baloncesto? El profesor de educación física. Ya. Me pongo a jugar baloncesto, me gustó tremendamente y entonces, inclusive en ese campeonato que se hace de interescuela, soy seleccionado para ir al aire. ¿Así? Rápidamente lo cantaron. ¿Ya estaba jugando centro ella? Sí, bueno, yo en ese tiempo casi... Lo que fuera. Dejaba Herrera fue que el profesor de educación física le dio la pelota para que me enseñara cómo se tiraba, cómo... Ya. Y llegó a la IDE. ¿Y qué pasó después entonces? Porque tengo acá que está participando ya en Juegos Escolares Nacionales con el equipo de Oriente. Sí, nosotros participamos, o sea, ya vienen los 4 Juegos Escolares, yo hago la selección y cogimos primer lugar aquí en esos Juegos. Fue muy duro con el equipo Industriales. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvimos que, primero en la eliminatoria y después en la final. Que en la final le ganamos por 2 puntos. Pero usted tiene a pesar de que no conocía nada de baloncesto, que está prácticamente dando sus primeros pasos, conociendo el desarrollo de este juego en sus inicios, ¿no? En la escuela, etcétera, que estamos hablando del año 64, aproximadamente 63-64, y ya lo tengo que el año 65 está en la ESPA Nacional. Sí. Pero ¿y esto cómo 66. fue? 66, pero ¿cómo fue esto tan rápido? En cuestión de Bueno, un año y pico. Yo era muy fuerte. Era alto, fuerte. Técnicamente tenía dificultades porque en muy poco tiempo el baloncesto la técnica no se coge tan fácil. Y yo defendía muy duro. Entonces, como yo lo que tenía fundamentalmente, y a nadie le gusta defender, porque no sale en la televisión, porque no sale en el periódico. Sí. Y entonces, y nadie se preocupa por el que defiende. Pero bueno, mis posibilidades reales eran defender. Y eso fue inclusive en toda mi vida mi principal... ¿Ya como juvenil está como centro? ¿Ya tiene Sí, definida la posición? Sí, sí. Su primer evento internacional tengo acá que es Esperanzas Olímpicas en Moscú. En Moscú. Tercer lugar. No en Moscú, ¿No? fue en Minsk. Ah, en Minsk. En Minsk. Tercer lugar. Tercer lugar. Sí, no se esperaba eso. Inclusive nos habían planificado que cogiéramos un quinto o sexto lugar. Pero rápidamente, año 68, equipo nacional. Sí. O sea, yo en la primera categoría que participé tuve muy buena actuación. Y entonces me seleccionan, cuando después de México viene el equipo, y me seleccionan para ir a la preselección Año 69, hacia equipo de Centro Básquet, al Centro Básquet. que se jugó aquí en Cuba. Y segundo lugar. Segundo lugar. ¿Tuvo oportunidad de ser regular dentro del equipo ya en este evento? No, todavía. ¿Les dieron minutos para jugar? Sí, como no. Ahí hubo que jugar todo el mundo. ¿Lo hizo bien? Creo que sí. ¿Contra quién jugó? Fundamentalmente la defensa. Bueno, Puerto Rico, Panamá, Dominicana. Generalmente los equipos nuestros, o sea, Panamá y Puerto Rico eran equipos que siempre estaban, México también, que eran equipos siempre que teníamos un nivel más o menos similar. Ya. Bueno, pero salió bien de esta primera prueba de fuego, No. ¿no? Sin presión, tranquilo. A pesar de los grandes nombres que nos ha mencionado que estaban en ese equipo. Bien. Así mismo. Bueno, momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado.
Seguimos en Glorias Deportivas desde el Salón del Deporte Cubano acá en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, hablando de baloncesto y con Juan Carlos Dobet, integrante del equipo histórico Múnich 1972, medalla de bronce, equipo cubano de baloncesto. Bueno, pero vamos un poquito a ir repasando primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nos ubicamos en el año 1970, todavía usted es muy joven dentro del equipo cubano, segundo lugar para la selección nacional en estos Juegos Centroamericanos del Caribe, precisamente pierde en la final frente al equipo de Panamá. ¿Cómo fue su actuación allí en estos Juegos Centroamericanos del Caribe? ¿Tuvo más oportunidad de jugar? ¿Participó en este partido final? Ciertamente así. Como yo te decía, yo defendía muy fuerte. Y entonces, que era mi fuerte también. Ahí Peralta era el jugador estrella del equipo Panamá. Inclusive allá se le pone el nombre de una calle, se le pone el nombre de él. Él hacía todo lo que quería y nos contaban favor a nosotros. Que si seguíamos jugando así, en cualquier momento no iba, hasta los entrenadores iban a tener que jugar porque estábamos saliendo todos por 5 favos. Y en un momento determinado él salta y va a tirar y yo le dije abajo, quítate en el momento ese porque se tiraba arriba del contrario y cantaban favor al contrario. Yo le dije, aparte de tuyo, voy a venir por detrás. Y así fue. Y entonces subo y cuando bajo le di con el codo aquí en la frente. En la frente. Ajá. Cayó ahí, le echaron un poquitico de altizaje y esa cosa, pero le di duro, de verdad que le di duro. Bueno, y en definitiva, ¿se tranquilizó el hombre? Se tranquilizó, no, te podrás imaginar el público, yo, claro, me cantaron un fao normal. Claro. Porque yo es normal cuando yo bajo el codo, o sea, yo bajo pegado a él, le doy nada, un fao. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Sabes cómo es? Uno, de una forma muy... Y entonces, ya, bueno, hasta la policía que me quería dar, después de Menal, el héroe. ¿Estaba muy por encima el equipo de Panamá del equipo cubano? No, ¿Cómo quedó el partido? No, en Panamá, fíjate que después nosotros se lo dijimos, venía el Mundial y estábamos en el mismo grupo, en Yugoslavia. Y nosotros dijimos allí, nosotros le vamos a demostrar allí en un terreno neutral quién es quién allí. Ya. Bueno, seguimos el camino de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vamos a hacer un salto en su carrera deportiva del año 70 y 74. Después hablaremos de Olimpiadas, de Campeonatos del Mundo, que están en este camino, ¿no? Claro. Pero seguimos con Centroamericano y del Caribe 74, República Dominicana, medalla de oro para Cuba. Dígame usted ahí. No, yo ya tuve una actuación bastante... Ya estaba más tiempo en el terreno. Claro. Y además... ya uno en la medida que uno va jugando y va madurando, pues entonces va teniendo tiene una actuación mejor. ¿Abrió regular? Había días que sí. Ahí generalmente se juega de acuerdo al equipo contrario. No es que habían 5, aunque generalmente Chapé, Ruperto y los defensas también intercambiaban, dependiendo del tipo de defensa que nos ponían a nosotros y además el tipo la característica del equipo. ¿Contra quién fue la final? Contra Puerto Rico. Contra Puerto Rico, nada como más y siempre. Nada más y nada menos. Partido cerradito, ¿no? Sí, como siempre. ¿Otro codazo? ¿Tuvo que dar otro codazo por ahí o estaba tranquilo? Ahí, pero déjame decirte que le ganamos relativamente, no tuvimos esa, como normalmente eran los juegos entre nosotros. Y le ganamos bastante estaba muy bien, sí. Además fue en la etapa esa de 72, 71 correcto, al 74, 75, que nosotros tuvimos una actuación muy destacada, siempre a nivel mundial. Ya le decía que desde el punto de vista de años habíamos saltado del 70 al 74, pero es que del 71 al 75 este baloncesto cubano estaba de gloria a nivel mundial, con los Juegos Olímpicos, Festival Mundial, etcétera, que son detalles que estaremos hablando después. Yo creo que es el fruto de esta medalla de oro de este equipo ya totalmente maduro y a nivel internacional con un nombre. Sin embargo, 4 años después, segundo lugar otra vez, los Juegos Centroamericanos del Caribe de Medellín, en Colombia. Como todo, el equipo ya fue, Chape salió del equipo, empieza renovación. Hay renovaciones y entonces en ese momento siempre hay una caída. Pero bueno, generalmente también, bueno, al final ahí fue, igual con Puerto Rico también nos ganaron ella nosotros. Pero fue un equipo, o sea, un partido muy como siempre. ¿Usted regular en el equipo? No, en ese momento no. Ya en 78 no. Pero estaba en el equipo. Sí, cómo no. Ya. ¿Pero le dieron minutos? Sí, cómo no. Ahí jugábamos todos. ¿Todavía cogían minutos? Sí, pero ¿qué pasa? Mira, el sistema de juego nuestro tiene la característica que era defensa muy defensivo, a presión. Muy defensivo, sí. Todo el tiempo, todo el terreno, durante todo el tiempo.
Entonces nadie puede mantener ese tren de juego. Entonces por eso los cambios eran muy importantes. Fue un sistema que montó Carmelo Ortega. Así mismo. Presión durante todo el partido. Todo el partido. La preparación física indispensable. Y ahí está. Había que tener dos equipos, Y que estaban en el ofensiva banco, claro. Y ofensiva rápida. Contragolpe. Sí, eso cogí y salí en ofensiva. No parábamos. Además la gente, bueno, ya después cuando toque te diré lo que la gente decía, que nosotros estábamos locos. No, me imagino, ese ritmo Porque es... no podían decir, ustedes es mentira, ustedes no van a poder aguantar esto. No, es que el banco estaba tan bueno como la cancha. También, Por eso se podía mantener el partido, ¿no? La actuación del banco era importante. Bueno, regresamos ahora al año 1971. Juegos Panamericanos. Vamos a dar una mirada a los Juegos Panamericanos. Empezamos por Cali en el 1971, tercer lugar. Aquí estamos hablando de otra historia. Aquí entra Brasil, entra Canadá, entra Estados Unidos, puede entrar Uruguay, Argentina. Hay otro nivel de baloncesto. ¿Qué pasa en estos Panamericanos del 71, donde ya el equipo cubano comienza a tener nombres y posibilidades? Bueno, ahí nosotros se dividieron en varios grupos. En el grupo nuestro que hay Brasil, Estados Unidos y nosotros. Te podrás imaginar que la gente nos decía a nosotros, no, ya ustedes tienen en el vuelo para La Habana, ustedes son los primeros que se van ahí. ¿Cuántos clasificaban por grupo? Dos. Pero bueno, Brasil y Estados Unidos Brasil era cuarto lugar mundial. Recordemos, Brasil, Estados Unidos, ¿quién más estaba en el grupo? Y nosotros ya tres. Y Cuba. Eran tres grupos de tres. Y el eliminado, ya todo el mundo lo decía, que nosotros no íbamos en el primer. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Le ganamos a Estados Unidos. Increíble. ¿Así? Fue un juego casi perfecto. Todo se hizo bien, las estadísticas fueron un juego casi perfecto. Se jugó muy bien. Los Estados Unidos no lo entendían, primera vez que ellos perdían. Imagínate un Panamericano. Y ese es el equipo que ellos preparaban, universitario, que después iban a la Olimpiada y de ahí iba a firmar profesional. ¿Y usted qué participación tuvo ahí? En ese choque contra Estados Unidos. Ahí todo el mundo tuvo que... Ahí usted estaba joven en el equipo todavía. Sí. Recordamos que llegó en 69, claro. Estamos hablando del 71. Sí, pero ahí todos jugábamos. Nosotros, ¿qué el problema? Por el sistema de juego que teníamos que jugar todos. Puede ser que a lo mejor habían dos jugadores que jugaban menos, que era generalmente Pozo y algún otro jugador. ¿Por qué no se llega a la final? Bueno, todos los equipos allí son fuertes. Ajá. Tuvimos un juego con Estados Unidos perfecto. Ajá. Y te digo que yo creo que de 10 juegos posiblemente no ganábamos más que eso. Porque es verdad que el equipo de Estados Unidos era un equipo... Sí, pero al final el equipo no logra llegar a discutir el título. Brasil, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque nosotros cogemos o sea, Brasil, Puerto Rico, nosotros discutimos entonces con Brasil. Brasil era el otro equipo, mejor equipo que había aquí. Que estaba siempre entre los tres primeros a nivel mundial. Bueno, año 75. Seguimos con Juegos Panamericanos y en este caso, estamos hablando de México 75, hay un cuarto lugar y derrotas precisamente ante Brasil y frente al equipo de Canadá. Sí. Porque ahí el equipo estaba bien, el equipo todavía estaban a la figura, los figurones estaban en el equipo todavía. Pero ya el equipo ya empezaba a bajar. No había renovación tampoco. O sea, en ese momento estaban empezando las renovaciones, alguna gente nueva, como se incorpora Feri Morales, que es un jugador de 2'10". Pero entonces eso que me da, bueno, ese es mi criterio y creo que lo compartimos con los entrenadores, que eso inclusive, como es un jugador tan alto, él no es tan rápido. Y entonces hubo que cambiar la filosofía de juego de que era era presión todo el terreno y contraataque totalmente. Entonces eso algo que limitó, ese es el criterio mío, limitó el contraataque y además esta defensa a presión todo el terreno. Bueno, en el 79 hay un cuarto lugar en Puerto Rico. Bueno, yo te comentaba desde los centroamericanos del 78 que ya el equipo había cambiado, había renovación, que ya no era la misma selección desde todo punto de vista. Sin embargo, el resultado es, yo creo que bueno. Sí, como no. El cuarto lugar panamericano estaba bien. Sí, todavía nosotros manteníamos pero ya, bueno, nosotros siempre tuvimos aspiraciones de siempre estar entre los tres primeros. Pero bueno, ya la situación ya era diferente. Bueno, me voy a los campeonatos del mundo de baloncesto, siempre tan atractivos y seguidos a nivel universal. Yugoslavia 1970, hablaba de campeonato del mundo, 8º lugar para Cuba. ¿Qué pasa en ese mundial? ¿Que no salieron bien las cosas o realmente era un lugar que está bien para ese momento? A nosotros nos pedíamos que cogiéramos el 10. Pero además, uno de los principales objetivos que teníamos era a Panamá, ganarle a Panamá allí. ¿Y?
y le ganamos a Panamá. Volvieron a jugar y le alrededor ganaron. Ahí, por el alrededor de 10 o 12 puntos. Ya. Que eso era en aquel tiempo que no habían tiros de 3 puntos, etcétera. Sí, era otro sistema de baloncesto. Por eso. Pero bueno, le ganamos sin ningún tipo de dificultad. Bueno, nos vamos al 74, Campeonato del Mundo de 1974 en Puerto Rico, donde aquí Cuba tiene un nombre. Ya hablábamos que estos 71, 72, 74, el equipo está viviendo realmente un sueño dulce a nivel mundial, con resultados fabulosos, enfrentando a los mejores equipos y logrando buenos resultados. Háblame de este mundial. Este cuarto lugar, ¿cómo quedó para ustedes? ¿Bien? ¿O la intención era estar o había posibilidad de estar un poquito más? Bueno, ahí perdimos, ahí sí perdíamos y ganábamos, porque el nivel era muy parejo, excepto Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel tiempo. Pero fue buena la actuación. Sí, fue muy buena la actuación. Digo, para mí. Además, nosotros era quedar entre los 4 primeros. Para mí, para mí a la distancia, un cuarto lugar en un evento como el baloncesto, un campeonato del mundo y que Cuba sea un cuarto lugar, así mismo. Para mí es un tremendo resultado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ustedes en lo interno, que estaban tan bien, pensaron que podían estar en el podio. No, pero bueno, siempre esa es la aspiración, pero realmente era estar entre los 4 primeros. Bueno, llegamos a uno de los momentos cumbres, y yo diría que no del baloncesto, del deporte cubano. Tercer lugar del baloncesto en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Aquí hubo unos partidos tremendos. Hábleme un poco de esta experiencia, de cómo se prepararon. Bueno, la preparación del equipo era para, o sea, el objetivo del equipo, o sea, la filosofía del equipo que yo decía anteriormente era que era defensa, presión todo el tiempo y contraataque también todo el tiempo. Eso no paraba. Pero para tener eso teníamos una preparación tremenda. Inclusive varios atletas que tenían calidad no pudieron seguir. Y algunos pidieron que bajaran a la calle y dijeron que no pudiera seguir, que se fuera. Bueno, vamos a recordar un poquito el partido por la medalla de bronce. Creo que el partido por la clasificación fue contra Brasil. En el primer tiempo nos había sacado 16 puntos. Antes se jugaban 20 minutos y 20 minutos. Y entonces ellos decían que no, o sea, porque en el primer tiempo ellos tenían esa capacidad para aguantar un poco. Y en el segundo tiempo ellos decían, ustedes con nosotros no van a poder, en el segundo tiempo ya no van a poder seguir. Y en el segundo tiempo fuimos ahí cogiéndolo, hasta que cogimos y lo cogimos. Y entonces le ganamos por un punto, te puedes imaginar. Dramático. Clasificamos por un punto. Ya de hecho en sí era una actuación histórica para el baloncesto cubano. Así. Y entonces llegamos al bronce. El partido tuvo todo el tiempo ahí pegadito, todo el tiempo. Los 20 primeros minutos del primer tiempo y los 20 minutos Y en el último momento... Último minuto, ¿cómo fue? Sí. Que fue muy dramático. Ahí está. Uno de los mejores jugadores que no había fallado ninguna, Rubén creo que se llamaba, me parece. Tiró 2 veces, faltando 30 segundos y no anotó. ¿Cómo estaba el partido? Pegadito. Pero no se acuerda, ¿ganando Cuba, ganando Italia? Ahí era así, ellos ganaban, se ponían un punto arriba, nosotros nos poníamos un punto arriba. Ellos se ponían y así era todo el tiempo. Así que casi todo el partido fue así. No hubo un momento que alguien se fue delante, el otro se quedó detrás. No, todo el tiempo fue ahí. No lo que pasó con Brasil para la clasificación. Ya. Y entonces, y al final ya te digo, cogimos el balón y ahí. Y además, yo una de las Después cosas... de los tiros libres, Sí. tiene Cuba posesión de la bola. Que falla el italiano, Sí. los 2 tiros libres. Sí. Tiene Cuba posesión y enfría en partido. Ahí está. Deja correr el reloj. Pero déjame decirte una de las cosas ahí importantes que yo creo que mi participación ahí fue, Meneguín era un jugador de ellos fantástico, un centro, y entonces yo ataqué y me tiré inclusive para arriba de él, como era en ese tiempo, y me da FAO. Y entonces él sale del partido, era su quinto partido, y eso para ellos... Se lo sintieron. Pero fue ya en los últimos minutos. Sí, pero importante igual, importante. Un partido tan pegado, ahí contaba cada segundo. Claro que sí. Y cada minuto. No, y un jugador tan importante para ellos, que saliera del partido, eso era tremendo. Eso era demoralizante, podía ser demoralizante. Entonces tuvo usted una buena actuación en el partido. Sí, yo pienso que sí. Bueno, quinto lugar en Montreal 76, tercera participación olímpica. Ahí ya está. Ya el equipo, habíamos hablado hace un ratico que comenzaba a tener cambio, comenzaba a tener un descenso. Morales, sí, y entonces los jugadores altos que hacen que disminuya la velocidad que nosotros jugamos. Hay un evento que se habla muy poco
en nuestro país. Porque, bueno, lógicamente la atención se la lleva a los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Esta medalla de bronce. Sin embargo, en Perú hay un festival mundial en el año 1973, donde Cuba tiene una actuación espectacular, con un segundo lugar, Así mismo. que como nombre dice Festival Mundial, pero realmente era un campeonato del mundo de baloncesto, Así mismo. o una reiteración de otros Juegos Olímpicos de baloncesto, porque fue, bueno, lo más selecto estaba allí. Así Cuéntame de este evento. No, nosotros estábamos en nuestro mejor momento. Sí. De verdad que, o sea, era 72, 73, estábamos de verdad que muy bien. Y ahí, bueno, cogimos, estaba Yugoslavia, estaba Estados Unidos, Unión Soviética, estaba la crema innata del deporte, o sea, del baloncesto mundial, ¿Y qué pasó allí? ¿Contra quién fue la final? contra los soviéticos. Que tuvimos ahí un choque con ellos. Pero se batieron bien. Sí, no. ¿Recuerda algunos resultados importantes de este Festival Mundial? Porque estamos hablando de grandes equipos allí. Sí, sí. ¿Algunas victorias significativas, por ejemplo? Bueno, le ganamos a los americanos, segunda vez que le ganamos al equipo americano, un equipo que tenía muy bueno. Y tenía a John Lucas, un jugador de ellos que era fantástico. Y después casi todos pasaron al profesionalismo. Ellos siempre jugaban y después pasaban al profesional. Ya. Bueno, usted estuvo hablando de los mundiales universitarios. Voy a resumir rápidamente. Italia en 1970, tercer lugar. Moscú 74, quinto. Bulgaria 74, cuarto lugar. Estos eventos también eran de mucho nivel. Sí, cómo no. Ahí iban generalmente los equipos nacionales. Y Y nosotros igual, casi llegábamos al equipo nacional. Claro, no podía ser cierta edad, eran 27 años para poder participar. Por eso Chape no fue, hubo varios jugadores que no fueron. Pero bueno, eran lugares destacados también para el Sí, equipo sí, cómo cubano. no. Bueno, se retira en el 80. En el 80. ¿Por qué? Bueno, la cantidad de lesiones que tenía también, ese juego que nosotros, el tipo de juego y de entrenamiento que teníamos nosotros era salvaje, Muy violento. violento, y las condiciones a veces no eran las mejores. Y nosotros teníamos y ya vinieron las lesiones, uno se casa, tiene familia, tiene hijos, y ya uno quiere entonces, Claro. ¿Y qué pasó después del retiro? bueno, yo paso a trabajar en ciencias médicas. Me voy a trabajar en ciencias médicas como profesor del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, y ahí hago toda mi vida. ¿Desapareció el baloncesto? No, o sea, yo era profesor de educación física. Sí, pero que lo quiero decir, se alejó ya del alto rendimiento, No, no, de la selección, de consejos, de cosas. Yo fui inclusive metodólogo de la Comisión Nacional durante Ajá. varios años. Está bien. Yo también, yo era el coordinador nacional del baloncesto universitario por el Ministerio de Educación Superior. Yo fui durante también como 10 o 15 años también. Ah, bueno. Sí, De alguna manera. Del deporte nunca me dedico. De alguna manera. Está bien. Bueno, la familia. ¿Algún hijo que se haya dedicado al baloncesto? No, ¿O hija? No, uno se dedicó, pero no. ¿Cuántos hijos tuvo? Tres Tres. hijos. Y 2 nietas, ahora. Pero no, en general practicaron deporte, pero bueno, como una vida sana, fíjate que ninguno fuma, ninguno toma, creo que Claro. Una familia deportiva. ahí está. Y más bien sana, pues le sirvió para eso. Y siempre están jugando, y siempre vamos a jugar, íbamos a la playa y jugábamos, corríamos, nadábamos. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias por su presentación. Hemos tratado de apretar Claro. lo máximo, ¿no? Hemos contado muy rápido años, una década realmente de un baloncesto cubano brillante en eventos internacionales, ya lo decíamos, panamericanos, centroamericanos, mundiales, universitarios, Juegos Olímpicos, pero que cada partido era realmente un reto, porque todos los rivales eran difíciles. Así es. Todos eran difíciles, por lo tanto se vivía con mucha emoción cada victoria y por supuesto estoy seguro que los aficionados en Cuba estaban muy satisfechos con lo que estaba haciendo su equipo, ¿no? Claro que sí. La Ciudad Deportiva cuando jugamos la primera categoría, el coliseo se llenaba, más que con los Juegos Internacionales ahora. Se llena, y lo que iba para allá eso era, porque claro, el resultado, además había una promoción Muy buena. muy bien pensada. Bueno, pues nada, Domecq, le felicito por la brillante carrera deportiva en el mundo del baloncesto, específicamente con nuestra selección nacional, y toda una vida, en definitiva, dedicada al baloncesto. Ya lo dijo, después en ciencias médicas, profesor de educación física, metodólogo, etcétera. Bueno, pues gracias. Y le agradezco que nos haya acompañado hoy en Glorias Deportivas.
por supuesto, y nos haya dejado recordar un tanto de esta historia maravillosa del baloncesto masculino en Cuba. Gracias. Bueno, punto final a nuestra emisión. Aquí estaremos la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.